Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 24. Potestades de la Administración local y la potestad sancionadora de la Administración. Principios procedimiento sancionador. 1. Introducción. La potestad sancionadora entre las potestades de la Administración local. El art. 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, LBRL, en su redacción dada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece que, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas. A las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. H. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Cada potestad de las citadas se analiza al estudiar la materia a que se refiere, si bien en algunos casos, la especificidad local está más señalada que en otros. En este tema vamos a tratar la potestad sancionadora de forma exclusiva, por su importancia tanto a efectos prácticos como en relación con los derechos de los administrados. El marco jurídico de la potestad sancionadora se encuentra en las dos leyes de procedimiento administrativo actuales, ya que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015, recoge los principios generales, y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 39/2015, recoge las especialidades en cuanto a su procedimiento. Se trata de una potestad más de la Administración que se caracteriza por ser expresión del poder represivo que es exclusivo del Estado y que puede ejercerse a través del orden penal, ilícitos punibles delitos más graves, y a través de la propia Administración ejerciendo el poder punitivo. Entre las sanciones del orden penal y las sanciones que imponen los órganos administrativos, hay un fundamento común y de hecho ya las STS de 2 y 25 de marzo de 1972 sentaron la unidad sustancial de principios existentes entre el derecho penal y derecho sancionador administrativo que consagró el art. 25 CE. No obstante, existen diferencias notables entre ambos tipos de sanciones. 1. La descripción de las infracciones y sanciones en derecho sancionador administrativo está contenida en numerosas leyes ordinarias, en tanto que los delitos se contienen en un único código, el Código Penal, aprobado por ley orgánica. 2. En derecho sancionador administrativo no existen sanciones privativas de libertad, que se reservan al derecho penal. 3. En derecho sancionador administrativo no puede ser parte en el proceso el denunciante, y no existe el derecho a exigir la sanción, en tanto que en el derecho penal existe la figura de la acusación particular. Por último, hay que señalar que existen dos tipos de modelo sancionador. 1. El establecido para las relaciones de sujeción general de los ciudadanos respecto a la administración. 2. El establecido para las relaciones de sujeción especial. Funcionarios particulares integrados transitoriamente en una organización administrativa y miembros de profesiones de colegiación obligatoria. 2. Concepto y tipos de sanciones. En el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración,
se entiende por sanción un mal infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal, fin aflictivo de la sanción, consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho o en la imposición de una obligación de pago de una multa. García de Enterría. Y en nada más se podría añadir, nunca sanciones privativas de libertad. En cuanto a los tipos se pueden diferenciar básicamente las siguientes. 1. Multa. Actualmente la gran mayoría de las multas establecen una escala de cuantía que contienen un tope máximo y otro mínimo, pero también existen otro tipo de multas cuyo importe se fija en función de unos valores que han de determinarse en el procedimiento sancionador. Por EJ. Los bienes objeto de la infracción en el ámbito del consumo. 2. Privación o limitación de derechos. Por ejemplo, retirada de permisos, retirada de puntos del carnet de conducir, suspensión de sueldo, etc. De forma complementaria se pueden imponer medidas accesorias que pueden consistir en 1. Comiso de los bienes que provengan de la infracción. 2. Inhabilitaciones. 3. El deber de reposición y de resarcimiento. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente. La Administración solo tiene competencia para exigir la indemnización por los daños causados a sus bienes y derechos, pero no por daños en bienes de terceras personas, lo cual entra en el ámbito de la jurisdicción civil. 3. Principios de la potestad sancionadora y disciplinaria. Vienen recogidos en los artículos 25 a 31 de la LRJSP, Ley 40/2015, que componen el capítulo 3, Principios de la potestad sancionadora de su título preliminar. Tienen este contenido. Artículo 25. Principio de legalidad. La potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título Sí de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad sancionadora, respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Artículo 26. Y retroactividad. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción, como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Artículo 27. Principio de tipicidad. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título Sí de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la ley en leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley.
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Artículo 28. Responsabilidad. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. Artículo 29. Principio de proporcionalidad. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las administraciones públicas, se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a. el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b. la continuidad o persistencia en la conducta infractora; c. la naturaleza de los perjuicios causados; d. la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Artículo 30. Prescripción. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Artículo 31. Concurrencia de sanciones. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que en su caso deba imponer, pudiendo minorarla sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 4. Especialidades del procedimiento sancionador. Con lo visto hasta ahora, es lógico que el procedimiento sancionador venga revestido de algunas especialidades respecto al procedimiento común, que son tratadas por la LPAC al hilo de la regulación del común, y no aparte como en normas antecedentes. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta ley, la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. Se deja esto claro desde el art. 1 de la LPAC. Artículo 1. Objeto de la ley. 1. La presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Para poder apreciar los contrastes y variantes introducidas por la LPAC por este motivo, es recomendable haber analizado previamente el procedimiento común. En este apartado nos limitaremos a las especialidades, y de forma somera, pues el procedimiento administrativo ya ha sido tratado en su sede con toda profundidad. 4,1. Especialidades en las garantías del procedimiento. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, los generales que asisten a cualquier interesado, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. B. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 4,2. Especialidades en la iniciación del expediente. Artículo 55. Información y actuaciones previas. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables
y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. Nótese la similitud con lo previsto en el art. 60,2. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. 2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos a identificación de la persona o personas presuntamente responsables. B. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. C. Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. De órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo, de conformidad con el artículo 56. F. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. 4,3. Especialidades en la tramitación. Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las administraciones públicas. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Artículo 77. Medios y período de prueba. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 4,4. Especialidades en la finalización. Artículo 35. Motivación. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. H. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada, o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. Artículo 88. Contenido de la resolución. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. B. Cuando los hechos no resulten acreditados. C. Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. D. Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien aparezcan exentos de responsabilidad. E. Cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica. Se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas,
en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. Fijarán los hechos y en su caso la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. 2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días. 3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo. B. Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso administrativo. 1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. 2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones, y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer, implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. B. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 4,5. Especialidades en la tramitación simplificada. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. 4,6. Especialidades en la ejecución y para recursos. Artículo 98. Ejecutoriedad.
Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que b. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Artículo 114. Fin de la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa. F. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90,4. 5. La potestad sancionadora en las entidades locales. Especialidades. La Ley de Bases de Régimen Local añade al régimen general de ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración algunas normas específicas, dirigidas a las administraciones públicas locales, en su título sí, cuya rúbrica es tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. Veamos su contenido. A tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materias, art. 139 LBRL. Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes. B. Clasificación de las infracciones art. 140 LBRL. Las infracciones a las ordenanzas locales a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves. Serán muy graves las infracciones que supongan a una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase, conformes con la normativa aplicable, o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo 4 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana. B. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. C. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. D. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. E. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. F. Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. 2. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios. A la intensidad de la perturbación ocasionada, en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades. B. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. C. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público, por parte de las personas con derecho a utilizarlos. D. La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público. E. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. C. Límites de las sanciones económicas, art. 141 LBRL. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías. Infracciones muy graves hasta 3.000 euros. Infracciones graves hasta 1.500 euros. Infracciones leves hasta 750 euros.